Buenos días, profesor. Hoy día en mi grupo y yo vamos a hablar sobre el sintagma y el paradigma. Antes de entrar a sesión, quisiera darle un breve contexto acerca sobre y sus hechos históricos que logró. Primero vamos a introducir explorando Sur, que nació en 1857 y falleció en 1913. Fue un lingüista suizo, considerado el padre de la lingüística moderna. Nació en Ginebra y desarrolló ideas que revolucionaron el estudio del lenguaje. Algunas de sus contribuciones más importantes fueron su obra clave, El curso de lingüística general, publicado en 1916 tras 3 años de su muerte, basado en las notas de sus estudiantes. Otra contribución importante ahí fue que introdujo la idea del lenguaje como un sistema estructurado de signos. Y luego en el contexto histórico, en cambio la lingüística, antes de Saussure, el enfoque en lingüística era histórico y etimológico, como cómo cambiaron las lenguas a través del tiempo. Nada más era eso. Pero luego Saussure propuso un cambio, que era estudiar el lenguaje como un tema en un momento dado, lo que se conoce como enfoque sincrónico. La influencia en el estructuralismo que dejó Saussure, que su trabajo inspiró el estructuralismo, un enfoque que también impactó otras disciplinas como la antropología y la filosofía. Eso es algo acerca de Saussure y luego vamos a ver los conceptos básicos de la lingüística según Saussure. Vamos a ver sobre la lengua versus el habla. La lengua es el sistema de signos que existe en la mente de todos los hablantes de una comunidad lingüística. Es social y compartido. Por ejemplo, el español que todos conocemos y entendemos, ¿no? Luego, el habla es el uso individual que cada persona hace del lenguaje en situaciones concretas. Es individual y puede variar. Por ejemplo, como cada persona usa las palabras de... Ahora veamos el signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad básica del lenguaje y está compuesto de dos partes, el significante y el significado. El significante es la forma o el sonido de la palabra, por ejemplo, la palabra árbol. Y el significado es el concepto mental que asociamos a esa palabra, la imagen mental de un árbol. Bueno, y eso sería todo por mi parte, profesor. Le estaré pasando le estaré pasando a mi siguiente compañero. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Soto y yo voy a hablar acerca del paradigma. ¿Qué es el paradigma? Bueno, el paradigma en términos lingüísticos son un conjunto de elementos que van en cierto orden, que se pueden alternar. Es un conjunto virtual de unidades que se encuentran en relación de oposición. Pueden ser sustituidas en diferentes contextos. El paradigma posee diferentes componentes, tres principalmente. El primero es la categoría de las categorías gramaticales. Estas son paradigmas. Los paradigmas suelen organizarse en torno a categorías como el tiempo, el modo, el género, etc. También incluye la variación. Los paradigmas muestran cómo una palabra puede variar en sus formas según su uso en el discurso. Por ejemplo, las diferentes formas de hablar en plural y en singular. Y por último tenemos las relaciones, que dentro de un mismo paradigma las formas están intercaladas y un hablante puede deducir otras formas de hablar. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos la palabra canto, también asumimos las otras formas, como por ejemplo cantar y canta. Bueno, siguiendo, tenemos acá algunos ejemplos como en el caso del nombre, que sería casa, perro y árbol, y en el adjetivo grande, pequeño y rojo, y en verbo caminar, correr y hablar. Bueno, tenemos también los tipos de paradigmas. Hay tres principales también: el paradigma verbal, el paradigma. Sí.
el paradigma verbal, el paradigma sustantivo y el paradigma de adjetivo. El paradigma verbal, como ya expliqué antes, acá tenemos unos ejemplos, pero también se pueden definir como que incluyen las diferentes formas que puede tomar un verbo. Como mencioné en un ejemplo anterior, hablar, cantar, canto y canta. El paradigma nominal, que se relaciona con sustantivos y sus variaciones en número y género. Y el paradigma adjetival, que incluye variaciones en género y número, como por ejemplo bonito o bonita, es el género masculino y género femenino. ¿Cómo así? Y la relación paradigmática. La relación paradigmática se establece entre los elementos que se pueden sustituir entre sí, como vimos anteriormente en el sintagma, en el paradigma, en estas diferentes posiciones. Estas relaciones son de oposición, de elección y se dan en el eje vertical del discurso. Por ejemplo, la frase el perro grande ladra, la palabra perro está relacionada con esta relación paradigmática con otras palabras que podríamos ocupar su lugar, como dos sustantivos como por ejemplo gato, pájaro o elefante. Bueno, sintagma aquí como el perro grande ladra y su paradigma, el gato grande ladra, el pájaro grande ladra, el niño grande ladra. Tenemos dos ejemplos principales de relación paradigmática, que serían los verbos, como por ejemplo en el verbo cantar, su paradigma incluye canto y canta, cantando. Cualquiera de estas formas puede ser aplicada en diferentes oraciones, mas no pueden estar en la misma oración, no pueden mezclarse entre sí para reemplazarse. También tenemos en los sustantivos que vendría incluyendo para el sustantivo gato, por ejemplo, el sustantivo gato, el gato de grande ladra, ya puede ser pensado como pájaro, niño o perro, elefante. Tiene dos características principales: la sustitución. Los elementos de una relación paradigmática son sustituibles, como mismo, ya estoy hablando mucho en esa parte. Y también no son simultáneos, la no simultaneidad, porque no pueden estar congregadas en una misma oración. Bueno, finalmente la importancia de la relación paradigmática, los tres aspectos importantes de la relación paradigmática vendrían a ser tres. La estructura del lenguaje, ya que ayuda a entender cómo el léxico se forma en los diferentes lenguajes que existen en el mundo. El análisis semántico pues permite analizar los significados y las matices dentro de todas las infinitas palabras de los diferentes lenguajes. Y finalmente la comprensión de la inflexión, que es esencial para el estudio de la morfología de las palabras. Muchas gracias. Hola, soy Cristian y les voy a hablar acerca de la comparación entre sintagma y paradigma. Como mis compañeros ya les explicaron acerca de sintagma y paradigma por sí solo en su concepto, aquí hay una diferencia notable, ¿no? Ya que sintagma de por sí es una relación, una combinación lineal de signos, a diferencia del paradigma que es una elección, por así decirlo, ya que podemos sustituir unas palabras en una oración a cambio de otras sin afectar la organización, por así decirlo, sin afectar la estructura. Un ejemplo sería el perro habla, sería una oración de sintagma. Y bueno, a diferencia de la paradigma, podríamos cambiar el perro por el gato, el niño, el loro. El niño habla, el loro habla, y así, ¿no? Así es como podemos darnos cuenta de que el paradigma es una elección, una sustitución, sin afectar la estructura. Bueno, y como conclusión y reflexiones finales, es que en su concepto que nos dio Xiaoxun acerca del desarrollo lingüístico, podemos decir que introdujo estos términos para explicar cómo las palabras se organizan y tienen relación una con otra, ya que a pesar de que una sea lineal y la otra sea selectiva o por elección,
al final las dos son complementarias para poder organizar y formular una buena oración, ¿no? Una buena oración. Y bueno, y también según las dos revistas que podemos obtener de Google Académico, algo muy importante es de que nos enseñan a nosotros a corta edad, sobre todo en la primaria, a cómo el concepto de estas relaciones paradigmáticas son importantes para articular y formar oraciones, diferenciarlas unas de otras. Y bueno, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Al momento de